Es el domingo 21 del tiempo ordinario del ciclo A. Y en el Evangelio de Mateo que acabamos de escuchar, Jesús pregunta a sus discípulos acerca de lo que piensa la gente sobre él. Era una manera buena de conocer el estado de opinión sobre su propia persona. Lo cierto es que Jesús no pasó desapercibido entre la gente de su tiempo. Eso lo tenemos claro. Todos hablaban de él, los de arriba y los de abajo, unos a favor y otros en contra. Jesús para nada pasó desapercibido. Algunos lo llegaron a llamar endemoniado y blasfemo, otros lo confundían con Elías o con el gran profeta de Israel. Pero tanto unos como otros estaban equivocados. También hoy, hermanos míos, se habla de Cristo y de su obra, que es la Iglesia. Y también se habla a favor y en contra. Nunca ha tenido la Iglesia tantas críticas como está teniendo en estos momentos. Y con frecuencia se aplican esos juicios y esos criterios inadecuados. Se emplea una visión materialista de la Iglesia que no llega a intuir esa naturaleza sobrenatural del misterio eclesial. En medio de estas preguntas, de este deseo de Jesús de saber qué es lo que la gente opinaba de él, será Pedro quien se va a erigir en portavoz de todo el grupo. Será Pedro quien va a tomar la palabra y va a dar la respuesta que Jesús quería y esperaba. Y con fuerza y con valentía, Pedro le va a decir: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro es un hombre sencillo. Es verdad que es tosco, que es impulsivo, pero ha sido capaz de descubrir verdaderamente quién era Jesús. Y es lo que Jesús va a valorarle. Y con ello, Pedro nos ofrece la clave para entender a Jesucristo y a la Iglesia. La Iglesia, pueblo de Dios, tiene una cabeza, una única cabeza, y esa única cabeza es Cristo. Es cierto que el único sumo pontífice es Cristo Jesús, que el único rey es Cristo Jesús, que la única piedra angular de la Iglesia es Cristo Jesús, que el buen pastor es Cristo. Eso es cierto. Sin embargo, el Señor quiso que su Iglesia fuera una sociedad visible, clara y organizada. Por eso, con Pedro a la cabeza y los otros 11 apóstoles, se va a formar esa Iglesia que hoy conocemos. Porque a partir de ellos le van a suceder los papas, los obispos de todo el mundo. Y siempre la característica de la Iglesia es la comunión entre todos ellos con la Santa Sede Romana. Es verdad que hay mucha gente que discute todo esto. Hay mucha gente que incluso niega esta realidad y la ridiculiza. Pero os digo algo, hermanos, es inútil. A pesar de las muchas críticas, a pesar de los muchos ataques, a pesar de que incluso desde dentro de la Iglesia se intenta desquebrajar a la propia Iglesia, a pesar de eso, yo os digo, es inútil,
porque la barca de Pedro va a continuar navegando hasta llegar al puerto de la salvación. Porque esta barca no la lleva ninguna persona. Esta barca la lleva un solo patrón, que es Cristo. ¿Qué pasaría si hoy Jesús viniera y nos preguntara a nosotros lo mismo que preguntó a sus apóstoles? ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? En otras palabras, para ti, ¿quién soy yo? Piénsatelo. ¿Quién es Jesucristo para ti en este momento? Para poder responder de verdad, tienes que hacerlo después de examinar tu vida y poder descubrir qué lugar ocupa Jesús de Nazaret en ti. ¿Qué lugar ocupa Jesús en tus actos? En tu propio proyecto de vida personal. ¿Dónde está Jesús? Porque atiende. No te está preguntando Jesús cuánto sabes de Él, cuánto has estudiado la teología que conoces, todos los datos que conoces de su existencia y de su historia. No es eso lo que Jesús pregunta. No, sino qué importancia tiene Jesucristo para ti hoy, si es que tiene alguna. Dicen que un hombre estaba contando, lleno de emoción, su experiencia de Jesucristo. Y entonces un amigo le dijo, bien, bien, puesto que conoces mucho de la vida de Jesús, sabrás decirme dónde nació, en qué país vivió, qué trabajo tenía, cómo era su familia, a qué se dedicaba, cómo eran sus amigos. Pero este hombre, que estaba contando su experiencia personal, eh, este hombre no sabía lo que, lo que decir ante las preguntas que le estaban haciendo. Y respondió de la manera más simple que podía hacer, pero de la más inteligente al mismo tiempo. Y le dijo, mira, eh, Jesucristo para mí es mi propia vida. Fíjate, mira, yo antes era un alcohólico, maltrataba sistemáticamente a mi mujer y a mis hijos. Perdí mi trabajo, prácticamente me arruiné. Pero fíjate, desde que conocí a Jesucristo, dejé la bebida, encontré otro trabajo y hoy mi casa tiene paz. Y me siento muy unido a mi mujer y a mis hijos. Y esto se lo debo a Jesucristo. Y esto es lo que conozco de Él. Lo único que te puedo hablar de Jesucristo es que Él me ha salvado la vida. Este hombre supo responder a la pregunta de Jesús, porque lo hizo no con teorías, sino desde su propia experiencia. Y de esto se trata, hermanos, de que podamos expresar nuestro conocimiento de Jesús desde nuestra vida personal, desde nuestro encuentro con Él. Y en el fondo, si somos sinceros, tendríamos que reconocer que todavía no estamos convertidos a Jesucristo, porque todavía Jesús de Nazaret no ha entrado en nuestra vida. Sí, tenemos, es verdad, un barniz de cristianos, vamos a misa, pero hay una división entre mi vida
diaria y mi vida de fe. Y es que no tenemos esa experiencia del Señor. Por eso yo te pregunto en este domingo, en este día concreto, ¿estás dispuesto a seguir a Jesucristo, sí o no? Si lo haces, no te equivocarás. Y yo te digo que si sigues a Jesucristo, serás feliz. Por eso, te lo vuelvo a repetir, plantéate en serio, ¿quién es Jesús para ti en este momento? Plantéatelo. Quizás suene un poco duro este planteamiento, sin embargo, no debería ser mi vida distinta si de verdad creyese que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si realmente yo estuviera convencido que Cristo Jesús es mi Salvador, mi vida está en consonancia con esta afirmación. ¿No debería de ser Jesucristo la persona más importante de mi vida, por encima de cualquier otra persona, incluso de aquellos a los que amo? ¿No debería de reflejarse esta convicción en un deseo de vivir de acuerdo a sus enseñanzas, de creer, de crecer en la amistad con Él a través de la oración? Porque es la oración constante la que nos permite mantener vivo este vínculo de unidad con Él. Es la oración la que nos ayuda a mantener la centralidad de Jesús en nuestra vida. Sí. Incluso si de verdad yo quiero seguir a Jesucristo, no debería de darle más importancia a la Eucaristía, sabiendo que Él es el fundamento de mi vida, la roca sobre la que yo y mi familia encontraremos la consistencia, la fuente del amor y lo que en el fondo todos buscamos, la salvación. Sin embargo, ¿cuántas veces yo mismo niego a Dios en mis actitudes? Sí, hermanos, y os lo digo de verdad. Yo sí quiero seguir a Jesucristo. Este que os está hablando quiere seguir a Jesucristo. Pero hay muchas veces que lo niego. Con mi forma de actuar, con las decisiones que tomo a diario. Muchas veces me olvido del Señor. Y muchas veces le doy el tiempo que me sobra, pero no le dedico el tiempo que debería. Por ello, esta pregunta que Jesús nos hace y que me hace a mí hoy, a mí no me deja indiferente. A mí me cuestiona en mi propia vida, hasta lo más profundo de mí. Porque de esta pregunta depende la coherencia de mi vida y del sentido de mi vida. Porque yo soy sacerdote. Y yo quiero seguir a Jesucristo. Y yo quiero serle fiel. Pero cuando me aparto de Él, hago añicos todo esto. Lo destrozo todo. Sí, hermanos, esta pregunta de Jesús a mí me remueve por dentro y me hace reaccionar. Sí, cuando escucho a este Jesús que dice, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Quién soy yo para ti? Podría responder como Pedro, el Hijo de Dios, el Salvador.
Porque es verdad, lo siento así, yo siento que Jesucristo es el Hijo de Dios y es mi Salvador. Pero al mismo tiempo, mi vida tendría que ser coherente con eso que predico, con eso que anuncio. Y tendría que vivir de acuerdo con lo que Jesucristo enseña y con lo que Él me ha transmitido a lo largo de mi vida. Por eso, queridos hermanos, con esta pregunta que Jesús nos hace a ti y a mí, nos está invitando a dejarnos seducir por lo que dice la mayoría, a no dejarnos seducir por lo que dice la mayoría. Porque solo la Iglesia de Jesucristo, fundada sobre Pedro, posee y custodia la verdad sobre Jesucristo, y solo ella puede mostrar la verdadera identidad de su Señor. Ante tantos que atacan la figura de Pedro, ante tantos que critican sus actuaciones, como cristianos hermanos, hemos de sentirnos unidos a esta piedra que es Pedro, que es nuestro Santo Padre, el Papa, nuestro Papa Francisco, al que tantos critican, a los que muchos quisieran que ya no estuviera. A esos yo les digo, hermanos míos, yo soy cristiano, me siento parte de esta iglesia y me siento en comunión total con el Papa Francisco, que es la persona que el Espíritu Santo ha inspirado para conducir en esta etapa de la historia a nuestra Santa Iglesia. Por tanto, si andamos confundidos por los cientos de opiniones que se dan sobre las verdades de nuestra fe, acudamos a la Iglesia y escuchemos su voz maternal y confiemos en lo que ella nos enseña sobre Jesucristo. Acudamos al Señor día a día y esforcémonos por vivir de acuerdo con la fe que profesamos. Hermanos míos, no nos cansemos de poner al Señor en el centro de nuestra vida. No nos cansemos de hablar con Él, de consultar nuestras decisiones con Él, conscientes de que Él y solo Él es el camino, la verdad que conduce a la vida en plenitud, a la vida eterna. Quien confía en Jesucristo jamás queda defraudado. Podríamos decir muchas más cosas sobre Jesucristo, pero si esto no se convierte en vida, si no luchamos por expresarlo a través de nuestras obras, quiere decir que no creemos profundamente en Él. Decir que Jesús es el Mesías es aceptarlo como el único que puede darle sentido a nuestras vidas. Es importante, hermanos, que en este domingo, con toda la sinceridad, dejemos que la pregunta de Jesús resuene fuertemente en nuestros corazones y que tratemos de responder con toda sinceridad. Amén.